Buenos días, bienvenidos a nuestro canal Raúl Bahamón, que a través de la Iglesia Comunidad Cristiana Familiar está emitiendo estos programas. Nos alegra mucho tener a todos los que están en el ciberespacio a través de YouTube, Facebook, Instagram y WhatsApp, a todos los miembros de nuestra denominación, pastores de otras denominaciones, sacerdotes que glorifican el nombre de Dios, diáconos, personas que participan de diferentes denominaciones, bienvenidos. Aquí estamos hablando en el nombre de Jesús, para la gloria de su nombre, a todos los que creen y glorifican a Jesús como el Señor, como el Salvador y su palabra. Pedimos al Espíritu Santo su dirección. Le invito para que se suscriba y nos siga apoyando en este gran proyecto de predicar la palabra para que las personas sean transformadas, vivificadas según el proyecto eterno de Dios. Espíritu Santo, gracias por el privilegio que me das de predicar tu palabra. La autoridad tuya suprema de los siglos, eterna, perfecta, que transforma vidas. Pido la dirección del Espíritu de Dios que glorifica a nuestro Señor Jesucristo, para que cada persona que escuche sea renovada, consolada, dinamizada, liberada de temores, de miedos, de inseguridades, y que se acerque a Dios sin religiosidad, con una mente clara, y encontrarse contigo, Padre, como el Padre amoroso, que tiene un plan eterno para cada uno de nosotros, y por la obra de nuestro Señor Jesucristo y la acción del Espíritu Santo produzca frutos para la vida eterna. En el nombre de Jesús te lo pido. Toma cada esposa, esposo, matrimonio, joven, ejecutivo, no importa dónde estés, a través de los lugares, en la calle, en la iglesia, tu casa, en una oficina, en un centro comercial. Gracias a Dios por estos medios de internet que nos permiten llegar, y en cualquier lugar la palabra de Dios sea viva y eficaz. Amén. Muy bien, hoy quiero meditar un tema trascendental, transferible, un principio fundamental transferible, que es la base de todo creyente, todo cristiano, de toda persona cristiana católica, cristiana evangélica, cristiano que no participa en ninguna denominación, pero que ha encontrado en Jesús al Dios eterno y a su palabra como la fuente de sabiduría para guiarlo en el camino. La palabra profética más segura. Y hoy quiero tratar el tema seguridad de salvación eterna. Hay personas que se les pregunta de diferentes denominaciones, ¿dónde vas a pasar la eternidad? Si te murieras ahora, ¿dónde irías? ¿Crees que te puedes salvar? ¿Crees que tienes los méritos suficientes para entrar al cielo? ¿Crees que con tus obras puedes lavar todos tus errores y tus fracasos? ¿Crees que tu religión te va a llevar a acercarte más a Dios y te va a ser perfecto? ¿Crees que Dios va a salvar colectivamente a la gente? Porque no es así. Dice la Biblia que cada persona va a dar a Dios cuenta de sí. La salvación no cubre todas las personas. Cada persona debe decidir su salvación y estar seguro, porque muchas personas viven angustiadas y preocupadas en un mar de dudas respecto de su salvación. Tienen miedo a la muerte. Se sienten culpables con el peso de no poder sobreponerse a sus fracasos, a sus errores, y piensan que redimiendo con la fuerza humana, con los ritos, con los formalismos, con sus propósitos, y encontrar que no puede llegar al 100%, porque la religión, aunque muestra algunos valores de Dios, no puede hacer perfecto a ningún ser humano, de ninguna religión. El único que puede perfeccionar al ser humano, el único que puede hacer perfecto al ser humano por su obra en la cruz, se llama nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a hablar
de 4 consideraciones respecto de esta reflexión acerca de este tema. En primer lugar, la fe que usted debe tener no debe basarse en impresiones subjetivas. Los principios y la presencia eterna de Dios se basa en hechos objetivos. Usted no puede vivir por subjetividad, por emociones, por impresiones, porque muchas personas con base en eso no viven vidas realmente felices. No trabajan sobre hechos, sino sobre impresiones, experiencias, pero no sobre conceptos objetivos, principios objetivos. Comparando con las leyes físicas o las leyes que Dios ha establecido naturales, Dios ha manifestado su poder y su inteligencia a través de las cosas creadas. Ha dejado su huella a través de todas las leyes impresionantes que sostiene la tierra y el universo. Ese Dios eterno también ha mostrado todo su poder y su deidad, pero colocando un ejemplo acerca de no vivir por impresiones subjetivas, sino lo que Dios ha establecido como verdadero, que son hechos basados en la realidad. Es que, por ejemplo, no podemos negar la ley de la gravedad. Si una persona piensa, no, la ley de la gravedad no existe, esos son impresiones humanas. Yo puedo vencer la ley de la gravedad con mis esfuerzos. Se sube a un 10º piso y dice, la ley de la gravedad no existe. Yo puedo volar. Sus impresiones emocionales, sus convicciones subjetivas, nos llevan a aventurarse a algo arriesgado para matarse. Entonces, se bota de un 10º piso, violando la ley objetiva de la gravedad, para llegar a una muerte segura. No podemos violentar los hechos, y los hechos son los que deben respaldar nuestra fe, no las impresiones o las experiencias o la historia o las creencias de otros, sino tu propia fe basada en hechos objetivos. Por eso, en primer lugar, los principios de Dios están basados en hechos objetivos, contundentes, históricos, arqueológicos, de transformaciones claras hacia el ser humano. Dios ha establecido su eterno poder y autoridad a través de la revelación de la naturaleza, a través del diseño de los seres vivos. Esa realidad, a través de su creación, de su inteligencia, dice Pablo, su eterno poder y deidad se evidencian a través de las cosas creadas. Las cosas creadas muestran la inteligencia sobrenatural, una inteligencia que muestra que hay un creador, un diseñador. Los científicos muchos científicos desde los últimos 200 años, que han transformado la tierra con sus conocimientos, muchos de ellos católicos, protestantes, anglicanos, de diferentes creencias, pero de diferentes denominaciones, pero con la fe en Jesucristo. Han influido poderosamente y ellos son testigos de descubrimientos de las leyes sobre la naturaleza. Ellos han logrado descubrir leyes para que la ciencia pueda aplicarlo en beneficio de la humanidad. Como Fleming en la penicilina, como Tesla en las leyes que hoy día utilizan la electrónica y la energía eléctrica. Todas estas cosas, múltiples cosas, estos científicos eran creyentes, porque reconocían humildemente que esa gran inteligencia, un gran ordenador existe. Y Dios, en su palabra, ha dicho que su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles a través de esa revelación natural, esa manifestación que debe llevar al hombre a reconocer que hay un Dios que hizo las leyes y a que nosotros debemos honrar y reverenciar. Eso se llama la esencia de la sabiduría, como decía Salomón. Pero también existe una manifestación no solo natural para que el hombre en su depravación, porque es un ser caído, sino una luz de Dios clara
con una conciencia oscura, necesita la luz de Dios, no solo a través de la revelación natural, porque el ser humano interpreta, cuando el ser humano está oscuro en su corazón, de no ver la realidad de Dios a través de practicar la idolatría, practicar muchas formas de creencias falsas. Por eso Dios colocó la revelación escrita a través de la palabra de Dios. Este libro fue escrito por más de 60 autores en diferentes lugares, en diferentes idiomas, una continuidad que te habla de la genética, de la arqueología, de la psicología, de la historia, de la ciencia, de la arqueología, de todas las ciencias. Muestra una admirable unidad, escrita durante 1500 años en 3 idiomas, por diferentes personas de diferentes culturas, en diferentes estados de ánimo. Esta revelación guarda una continuidad asombrosa, como si la mano del Espíritu Santo manifestara su poder, su grandiosidad a través de esta revelación. Por eso Pablo dice que la palabra de Dios es inspirada, es por Dios, manifestada por Dios, y útil para enseñar, para mostrar las grandes verdades de Dios, para redarguir, para mostrar al hombre lo malo que hay en él. Porque el ser humano sin la palabra tiene una conciencia cauterizada, y a lo malo hoy le llama bueno y a lo bueno le llama malo. Una relación de bien y mal relativa. El único que puede traer a la luz la claridad de cómo está el hombre, lo malo, es la palabra de Dios. Pero también para corregir, para mostrar la luz clara de Dios, solamente a través de la palabra de Dios, y para construir, para instruir en justicia, en lo que a Dios le agrada, para que el hombre que busque, y la mujer, o el joven, el abuelo, toda persona sea afilado, preparado. Perfecto significa afilado para toda buena obra, preparado. Es que el único que sabe que el hombre pueda vivir una vida adecuada es Dios. Por eso esas verdades objetivas del Dios eterno que se manifestó a través de la revelación natural y a través de la revelación escrita de la palabra, muestran claramente que hay un Dios que tiene un plan maravilloso para un ser como el hombre. Y es aquí en la Biblia, en segundo lugar, donde nos muestra cómo debe el hombre acercarse a Dios. Es allí donde encontramos de Génesis a Apocalipsis que el hombre es pecador, que el hombre fue creado con un propósito eterno, con un diseño de amor para fructificar y prosperar sobre la tierra, pero que el hombre decididamente se separó de Dios y a través de la historia se ha degradado, se ha depravado, y a pesar de que ha progresado, ha caído. Han pasado civilizaciones que muestran que el hombre es un ser caído. Y vivimos en una época donde el hombre, como nunca antes, exponencialmente ha crecido, ha progresado y ha logrado grandes conocimientos y inventos, pero vivimos en un mundo desbalanceados y con los mismos problemas de hace 2000 años, con odios, con guerras, con violencia, con desigualdad, con pobreza, con miseria, añadiendo la contaminación, añadiendo la angustia del ser humano, la violencia en las ciudades, la falta de propósito y una tierra contaminada porque el hombre sigue apartado de Dios, queriendo vivir a su manera. Por eso necesita, dice la palabra de Dios, conocer la palabra y conocer la luz del mundo que se llama Jesucristo. Todas las religiones, todos los intentos que el hombre ha hecho a través de la historia se han confundido. El ser humano ha tratado de buscar a Dios a través de muchas formas, pero ha vivido confundido, lejos de Dios. Por eso necesita encontrarse con la verdadera luz que alumbra a todos los hombres, que envió Dios a Jesucristo, su Hijo, anunciada por los profetas. Por eso Jesús es el Dios eterno, encarnado, que vino por medio de la gracia y la verdad para reconciliar al hombre, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que por fe, todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga una vida eterna. Entonces es por la fe en esos hechos objetivos. Dios nos dice: crean a mi palabra, consideren mi creación y acérquense a mí solo por medio de nuestro Señor.
Las religiones son intentos del hombre que nunca podrán acercarse a conocer a Dios. Nunca podrá el hombre encontrar la paz verdadera, la realización, el verdadero propósito, la verdadera felicidad de esa vida que el hombre ha buscado a través de las drogas, a través del dinero, a través del sexo, a través de la fama. Miren los espejos de la vida, cómo los seres humanos, que siendo ricos, muchos terminan suicidándose en un vacío o en las drogas o cambiando de mujer. Una vida desordenada, cambiando de hogar, sino una vida de propósito, o metido en el mundo del orgullo, del materialismo y aún del egoísmo, alimentándose de la maldad. Por eso el hombre necesita encontrarse con la luz verdadera solo por la fe, no por sus obras, que es otra cosa. El ser humano necesita encontrarse con la confianza en hechos objetivos que Dios muestra, que Él es Dios eterno y que mandó a su Hijo para reconciliar al hombre con Él. Solamente entonces, en segundo lugar, decíamos, la fe en hechos objetivos hace posible que se adquiera la seguridad eterna de la salvación. Es allí donde nosotros podremos encontrar que nuestra salvación está sólida, porque hemos confiado en la obra monumental de Dios reconciliando al hombre. Solamente Dios, es Dios viniendo al hombre, es Dios trayendo la salvación. No hay ningún otro nombre bajo el cielo ni debajo de la tierra que reconcilie a Dios, a los hombres con Dios. Es la obra de Cristo. Por eso la vida de Cristo, el Cordero de Dios, sí pudo quitar el pecado del mundo y te restaura de tus culpas, de tus pecados, de tus maldades, si pones tu confianza no en tus obras, no en tu lucha, no en tu capacidad para salvarte, sino en la sangre perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Ya lo ilustraba en uno de los temas que di en la semana que termina, acerca de la preciosa sangre del Señor, y quiero reiterar esta historia respecto de cómo el Cordero de Dios quita el pecado del mundo. Contaba la historia de un evangelista que iba por una villa o por una aldea, y él caminando por el camino empezó guiado por Dios, a decir: aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y bueno, él sintió que volvió a repetir, pero no le parecía como con sentido, pero como era la palabra de Dios y su alegría, dijo: he aquí, lo repitió, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pasó 6 meses y volvió a evangelizar en esa aldea para conocer las personas de la aldea, y se encontró con una señora que estaba contándole que ella se había reconciliado con Dios hacía 6 meses. Y ella dijo: sabe, encontré la paz, encontré la salvación, porque yo estaba muy afligida con mis pecados y mis cargas, y ese día yo le pedí a Dios: Dios mío, dame una señal de que yo encuentro el perdón tuyo. Y entonces oí una voz afuera: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ella le dijo: Señor, si es verdad esto, si esa voz es real, reitéramelo, repítamelo. Y entonces ella volvió a oír: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dice que desde ese día se le quitó el miedo a su salvación, que entró libertad. Se encontró del temor, libertad de la angustia, porque encontró el perdón de Dios, el Cordero de Dios. Eso el evangelista pudo darse cuenta, que ese fue el propósito por el cual él habló allí, pero no sabía que era una persona que estaba oyendo y necesitaba encontrar su salvación. Por eso la fe en el Cordero de Dios, en la sangre preciosa de Cristo, como lo prefiguraban los sacrificios del Antiguo Testamento que están aquí en la palabra de Dios, que ningún hombre puede acercarse a Dios sin derramamiento de sangre, porque sin derramamiento de sangre no había remisión. Pero todos los sacrificios de los corderos no podrían quitar el pecado, solo la sangre de Cristo quita el pecado. Los sacrificios, dice Hebreos, del Antiguo Testamento no lo quitaban, sino que lo cubrían para que Dios no lo viera, pero no lo quitaban de raíz, porque eran necesarios otros sacrificios. Pero Jesucristo vino en la cruz a ofrecer un sacrificio completo, y por medio de ese sacrificio darte una salvación eterna. Ese testimonio no lo dice
las impresiones de los teólogos o de los otros religiosos o de todas las creencias y la sabiduría humana. Lo dice el testimonio de Dios. El evangelio es lo que Dios dice de cómo tú puedes encontrar salvación. No importan los conceptos humanos. Los hombres no tienen autoridad para salvar a nadie. Los hombres no tienen autoridad porque ellos no son Dios, son seres frágiles, no son creadores, ni omnipotentes, ni omnipresentes. El único perfecto, santo por los siglos, se llama nuestro Señor Jesucristo, y el Padre Eterno, quien envió a su Hijo para cumplir la misión de reconciliarnos con Dios. Por eso solamente en Jesucristo hay salvación, y la fe en Jesucristo te dará una salvación eterna. Eso en segundo lugar. Esa es la segunda evidencia. Primero, los hechos de Dios y su palabra. Segundo, el hecho de que Dios te dice en su palabra que si tú crees en Jesucristo, solo en Él encontrarás la salvación y el perdón de tus pecados, porque Él es el único camino, verdad y vida. En tercer lugar, la evidencia interna, fruto de esa fe que Dios ha depositado solo en Jesús, empezará a producir la seguridad de esa relación eterna. El hombre vive angustiado en esa incertidumbre de encontrarse con la felicidad, la paz, como contaba también en uno de los videos de que un budista, un hombre de una orden budista, cada día para cumplir sus votos durante 7 años y llegar a encontrar realización, tenía que caminar 30 kilómetros de noche, y según la orden debía rezar todo el tiempo y caminar durante esos 7 años. Él había caminado ya 4 años, 30 kilómetros cada noche, desde subir valles y atravesar montañas, y en caso de que él se haya propuesto los otros años llegar a completar 80 kilómetros caminando en sandalias de paja, y no importaba si había frío, calor, cansado, enfermo, debía hacerlo. Y si no podía cumplir esos votos, tenía un arma para suicidarse. Miren ustedes que ningún esfuerzo humano puede quitar la ansiedad y el vacío del hombre para tratar de encontrar la satisfacción por sus propios esfuerzos. Por eso, cuando una persona recibe la salvación eterna, empieza la semilla de Dios en ese ser triuno que es el hombre, que es un espíritu que tiene un alma y habita en un cuerpo, a fructificar desde el espíritu una vida nueva. Es entonces, en tercer lugar, la fe, la certeza que empieza Dios a producir de esa seguridad eterna que no ha cambiado. No importa si uno a veces tiene dudas o temores, los hechos de Dios no cambian en la medida en que usted alimente esa fe con la palabra de Dios, con la oración y con una disposición a obedecer. Dios va a hacer cambios poderosos en tu vida. Esa semilla de fe que Dios empezará a fructificar. Tu corazón, como un terreno lleno de tantos conflictos, de odios, de amarguras, lleno de piedras e incredulidad, empezará a volverse como una tierra apta que fructificará para vida eterna, porque empezarás a experimentar, a regar esa semilla de fe en tu corazón, y empezará a dar fruto y cambios significativos. Y esa relación con ese Padre eterno no cambiará de Dios hacia ti, sino que Él te sostendrá. No es tu fuerza, es como un niño que se agarra a la mano de su padre. El niño, su seguridad no depende de la fuerza que tenga el niño para agarrar la mano de su padre porque es frágil, sino la fuerza del padre que sostiene al hijo para que el hijo no se caiga. De igual manera, Dios es un padre que nos sostiene de su mano. Él te dice y nos dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y les doy vida eterna, vida permanente, vida creciente, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará en mi mano. O sea que nos ha hablado de una evidencia de la salvación eterna, porque la salvación la sostiene Dios, no la sostiene el hombre. Es su palabra, la autoridad. No es tu fuerza ni tu deseo de luchar, porque no es por obras. Efesios 2 dice: porque por gracia, por regalo de Dios absoluto, sois salvados por medio de la confianza en Jesucristo. Y esto no es de usted ni de mí, no por obras, no por el hombre, no por la fuerza humana, para que nadie se gloríe. Entonces es la gracia,
es el regalo y la fuerza de Dios, guiada por el Espíritu Santo que ya está operando en la vida. Eso en tercer lugar. Entonces empieza a dinamizarse una vida nueva, una nueva creación, un espíritu ya no de temor, de esclavitud, sino un espíritu de adopción. Empiezas a experimentar que Dios te ama sin condiciones. Él te sostiene. Y si tiene que disciplinarte como un padre, te guiará, pero no te destruirá, porque Dios es un padre que te sostiene. Él cumplirá su propósito en tu vida y su misericordia será para siempre. Y Él no desamparará la obra de sus manos, porque aquel que viene a Él, Dios no lo echa afuera. Es confiar, es declarar. Miren ustedes, y lo prediqué hace mucho tiempo, el caso de Abraham. Eso me emociona cuando uno lee Romanos 4 y el apóstol Pablo le está hablando a los judíos de que no es por obras para que nadie se gloríe, colocándole el patriarca Abraham, que Dios lo llamó de Ur de los Caldeos. Era un hombre que vino de un ambiente idólatra. Sin embargo, ese hombre, un día Dios le dijo, ven y sígueme. Empezó Dios a manifestarse. Y entonces Abraham, aún en ambiente idolátrico y con muchas debilidades, simplemente él creyó. Él simplemente aceptó a Dios, aceptó la dirección de Dios, aunque Dios tenía que trabajar un proceso. Y dice que fue justificado, no por las obras de la ley, no por su esfuerzo, sino que lo declaró justo. Dice la Biblia en Romanos 4, creyó a Abraham y le fue contado por justicia. Desde ese momento, cuando tú invitas a Cristo a tu vida, ya Dios te declara justo. Por eso existe una salvación eterna. Por eso un cristiano no tiene por qué tener miedo de perder su salvación, porque la mano de Dios te sostiene. Tú no puedes decir cada día, Señor, yo me propongo, sino, Señor, opera en mi vida, transforma, sigue trabajando en mi corazón, ayúdame, Señor, cada día. Te entrego, declara tu justicia. La justicia de Dios todos los días empezará entonces a producir un espíritu de adopción. Y ya no será el Dios lejano, sino un espíritu de aceptación por el cual tú le dices, Abba, Padre, una relación hermosa. Puede en momentos parecer que se pierde la comunión, pero jamás la relación es como un padre con un hijo. Jamás el hijo dejará de ser y tener la genética de su padre, aunque en un momento determinado puedan tener la pérdida de la comunión por alguna diferencia, pero nunca se perderá la relación. La relación con Dios hace que la salvación sea eterna, y por eso Pablo lo corroboraba magistralmente en su carta monumental a los romanos, en ese capítulo 8 de la carta del Espíritu, porque dice Pablo, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni poderes espirituales o demoníacos, ni lo que nos pasa en el presente, ni en el porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces el espíritu de adopción, la certeza de que hay un espíritu que nos dice a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. En cuarto lugar, la salvación eterna va creciendo, va manifestándose, pero ya ocurrió un hecho, pero esa salvación se va manifestando. Va manifestándose como la luz de la aurora hasta que el día es perfecto. Va disipando las tinieblas porque Dios empieza a manifestarse a través del Espíritu Santo por el fruto que transforma. Va quitando esas piedras, esos abrojos, esos espinos del corazón de uno para dar luz, para dar frutos dignos de arrepentimiento. Es que una persona que realmente dice creer en Dios y no se ha evidenciado un cambio, entonces no lo ha llevado a Dios directamente. Hay cosas que quizás en la vida no ha cambiado, pero en otras Dios está trabajando en la esencia de querer buscar a Dios, de quererlo agradar, de que ese deseo es porque el Espíritu Santo ya lo ha adoptado como hijo, pero está trabajando en ese corazón que todavía necesita sanidad, liberación, porque hay áreas de la vida pedregosas que todavía no le ha entregado a Dios, pero la fidelidad de Dios nunca la quitará, porque Dios dice en su palabra, y David lo decía, el Señor cumplirá su propósito en tu vida, porque su misericordia no es de un día, es para siempre. Y Él te dice hoy, con amor eterno, yo te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Así de que mi amigo, mi querido hermano, mi querida miembro de una iglesia donde quiera que vayas, no es por obras, es por gracia, la gracia de Dios que un día está operando en tu vida, pero te sostendrá
La salvación eterna permanecerá en todo creyente. Aunque a veces tengamos momentos, manténgase todos los días poniendo el casco de la salvación para que tus pensamientos no sean puestos en duda. Fortalece tu fe. Disfruta de esa comunión con el Padre, porque el Hijo sabe a quién pertenece, porque el Espíritu dice dentro, soy hijo de Dios. Pero la evidencia no son las emociones, sino la certeza objetiva que lo que Dios dice cumplirá. El Dios eterno que hizo los cielos y la tierra, las leyes y la manifestación suprema del Verbo eterno, por quien hizo la vida y porque todo aquel que en él cree empieza a operar el poder de Dios para transformación que nace y se proyecta por la eternidad. Padre, te damos gracias por ese privilegio que me has dado de hablar de ti. Gracias por esa salvación, esa seguridad que nos das en tu palabra de la salvación eterna, porque es tu mano la que nos sostiene, que nada nos separará de tu amor y que gracias porque es por la fe en nuestro Señor, no son nuestras emociones, no son nuestras impresiones, no es nuestra religiosidad, es tu palabra, la verdadera, la objetiva, la absoluta que transforma vidas. Y si tú no has invitado a Cristo a tu vida, es hora de que hoy vengas. Deja de estar luchando con la religiosidad. Deja de estar luchando por hacer muchas obras, pero por dentro, por la inseguridad de que jamás será acepto en tus obras. Deja de estar luchando que las buenas obras tienen que fluir por un corazón agradecido, pero no para ganarse el favor de Dios. Ya tú eres acepto en el amado. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que desde antes de la fundación del mundo te planeó y te acercó a Cristo para que fuésemos santos y sin mancha, guiados por el amor, para que tú pertenezcas en una relación eterna, aceptado totalmente por la eternidad. Gracias por esa salvación eterna, porque por un solo sacrificio, el de Cristo, el Cordero Inmaculado, que anunciaban los profetas y los corderos del Antiguo Testamento que no quitaban el pecado, hoy podemos acercarnos al trono de la gracia y disfrutar del favor de Dios y de esa salvación eterna, porque Cristo murió por nuestros pecados y se levantó de los muertos para que, sentándonos en lugares celestiales, Dios siga operando en tu vida y en la mía. Que Dios te bendiga en este hermoso día.